Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy yo de nuevo aquí, el profesor Jesús. eh, y pues en el día de hoy les vengo a traer un tema muy interesante que yo sé que actualmente estamos trabajando en nuestras clases virtuales y pues también a aquellos que en sus otras clases de secundaria o a nivel universitario pues están en este tema de soluciones, pues les va a servir mucho. Sí, entonces como ya lo acabo de decir, hoy les vengo a traer el tema de soluciones químicas. Vamos entonces a aprender un poco más de este tema. Para los que son principiantes, vamos a tocar conceptos básicos para que aprendan el significado de cada uno y vamos entonces a hacer ejercicios. Por tanto, nuestro propósito en el día de hoy es realizar cálculos en donde se utilicen las diferentes unidades de concentraciones de las soluciones. Listo, entonces vamos a comenzar y para eso, ojo, no se les olvide suscribirse al canal para que puedan estar pendientes de más temas de química, a todos ellos que son amantes de esta bonita área, de este campo muy bonito, o aquellos que están sufriendo con química, van a darse cuenta que es muy sencillo y les vengo a traer esta información compacta y precisa para que en poco tiempo aprendan rápidamente las temáticas. Pues empiezo con esta frase: lo semejante disuelve a lo semejante. Bueno, y es que una solución química no es más que nada una mezcla homogénea, es decir, que los componentes no los puedo diferenciar a simple vista, y pues que internamente está formada por un soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, mezclada con un solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Listo. ¿Cómo se forma una solución? Pues internamente viajemos a las moléculas, a las partículas que componen esa mezcla y nos vamos a dar cuenta que ese proceso depende de dos factores. Cuando se mezclan líquidos con líquidos, ese factor se llama la solvatación. ¿Sí? Perdón, cuando se mezclan sólidos con líquidos, ese proceso se llama solvatación, ¿de acuerdo? Como lo estoy mostrando acá. Cuando se mezclan líquidos con líquidos, ahí sí, este proceso se llama miscibilidad. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Vámonos a este siguiente ejemplo. ¿Qué vemos aquí en esta figura? El cloruro de sodio es la sal de cocina. Cuando se disuelve en agua, lo que hace es que los iones de sodio se separan de los iones de cloro. ¿Y cómo ocurre esto? De la siguiente manera. La solvatación es el encargado de este proceso. ¿Y en qué consiste? Las moléculas de agua rodean los iones que se están separando de la sal. Es decir, cloro y sodio se ven rodeados por el agua. ¿Y por qué el agua los rodea? ¿Qué tiene el agua para hacer eso? Pues lo vamos a ver aquí. Este patrón de polaridad indica que el agua tiene cargas positivas y cargas negativas parciales. ¿Qué quiere decir eso? Que es una molécula polar. Entonces, con rojo vemos representado esos lugares negativos y con azul vemos representados esos lugares positivos. ¿Qué ocurre? Que el agua, al tener esa versatilidad, es capaz de rodear tanto los iones negativos como los iones positivos, rodeándolo para de esa manera separarlos y aislarlos, y así ocurre entonces la disolución. En este caso, por eso observamos que ya la sal no se observa y se disolvió en el agua. Este proceso, como les dije, se llama solvatación. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, otro sólido que no tiene cargas? En este caso, como vemos aquí, el naftaleno no tiene ningún color, no tiene ese patrón de polaridad, lo que indica que si lo comparo con el agua no son semejantes. Ojo, el agua tiene lugares rojos, cargas negativas, y lugares azules, cargas positivas. En cambio, la glucosa también tiene esas cargas negativas y esas cargas positivas, a diferencia del naftaleno, que está netamente sin polaridad. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos? Que el agua disuelva a la glucosa, que también tiene semejanza, tiene cargas positivas y negativas, y no disuelva el naftaleno, que no tiene esas cargas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí se cumple que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Y cómo se disolvería el naftaleno? Bueno, con una sustancia que no tenga polaridad, y van a haber otro tipo de interacciones que van a permitir que se disuelva. Estamos hablando de no este tipo de interacciones de cargas electrostáticas, sino un tipo de interacción de tipo apolar, como es las fuerzas de Van der Waals, especialmente las fuerzas de dispersión de London. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué ocurre entonces cuando hablamos de líquidos? Pues hablamos del factor miscibilidad. Y aquí vemos un ejemplo en el cual
el metanol, que lo vemos aquí en la mitad, se atrae, ¿no? Atracciones como si fueran imanes, ¿no? Electrostáticas, en este caso son eléctricas, no magnéticas, pero un comportamiento muy parecido porque son fuerzas. Se va a atraer con el agua, ¿no? Porque tiene esas polaridades. Pues si yo agrego aceite, pues no va a ocurrir eso, ¿verdad? Porque el aceite no es polar. Y pasa lo mismo con lo que les mostré acá arriba. En este caso no, en este caso pues si hay semejanza y se disuelven. Este proceso es miscibilidad. Yo digo que los líquidos son miscibles, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, ese fenómeno que nosotros pues hablamos de que el soluto se disuelve en el solvente, pues desde un punto de vista cuantitativo, ¿sí? O sea, de cantidades, ya números, le vamos a llamar solubilidad. Y es el proceso, es la cantidad, mejor dicho, máxima de ese disoluto que se puede disolver en ese solvente. Porque ojo, el hecho de que pues la sal se disuelva en agua no quiere decir que si yo agrego pues una cantidad mucho 2 sacos de sal en una pequeña cantidad de agua ya se me va a disolver, obviamente no. Por lo tanto, la solubilidad es algo cuantitativo, me dice la cantidad máxima que se puede agregar en gramos o en moles o como la queramos medir de ese soluto en el determinado disolvente, ¿de acuerdo? Pero para que eso ocurra, pues también hay factores que afectan esa solubilidad. Como ya les mencioné, primer factor, ¿no? La concentración o la saturación, ¿de acuerdo? Pues depende de la cantidad que yo le agregue de soluto en el solvente, ¿no? Va a llegar un punto en que llegamos a la máxima cantidad, que es la solubilidad, y hablamos de que la solución llegó a la saturación, o sea que la solución está saturada porque llegó a la solubilidad, ¿de acuerdo? Si sobrepaso eso, digo que la solución es sobresaturada. Y pues si estoy por debajo, digo que la solución es insaturada. Bien, otros factores que me afectan la solubilidad es la temperatura, la presión, especialmente para los gases que están disueltos en líquidos, la naturaleza de los componentes, como ya vimos anteriormente, no es lo mismo moléculas muy grandes, moléculas muy pequeñas, todos esos son factores que se estudian de pronto en otros temas que en estos momentos pues no vamos a entrar en tanto detalle, pero más adelante cuando suba videos de orgánica vamos a ver más sobre esto. Y superficie de contacto, obviamente tiene que haber contacto entre las partículas para que éstas puedan entonces reaccionar y pues digamos puedan atraerse y llevar el proceso. ¿Listo? Hay ejemplos de soluciones, ¿no? No necesariamente las soluciones tienen que ser líquidos, ¿no? Ni sólidos con líquidos, pueden ser gases como el aire, puede ser sólidos, solución sólida. Y pues así me va a formar, aquí hay varios ejemplos, lo pueden ver claramente. En esta imagen aquí pues les muestro claramente lo que es la saturación, cómo influye la cantidad de soluto, ¿no? Si yo llego la máxima cantidad de soluto, hablo de la solubilidad, hablo de que la solución está saturada. Si yo me paso, la solución se empieza a sobresaturar, ¿de acuerdo? Y por eso es que se forman de nuevo esa cantidad, se forma de nuevo esa sal o ese sólido o ese líquido, no se disuelve, entonces digamos que se precipita. Bien, pues esos factores que afectan la solubilidad, vemos aquí uno que es la ley de Henry, ¿no? Y es el factor de la presión. Ya les había hablado que es otro factor importante. Bueno, la presión afecta a los gases debido a que los gases, pues por sus leyes, ¿no? Su concentración depende mucho de su presión, ¿no? Digamos que la concentración en los gases se ve como la presión. En este caso, si aumento la presión, pues estaría aumentando la concentración del soluto en esa solución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presión puede afectar la solubilidad. ¿Por qué? Porque al aumentar esa presión puede hacer que ciertas partículas se me escapen de mi solución. Y lo que va a hacer es que me va a disminuir esa solubilidad debido a que ellas se están chocando fuertemente por ese aumento de presión. ¿De acuerdo? Depende también de qué punto de vista lo veamos. En este caso podemos decir que a mayor presión, mayor concentración, ¿verdad? Y pues obviamente va a alterar en este caso la solubilidad, porque pues si me paso de los niveles de concentración máximo que esta solución puede permitir, pues ya vamos a ver que la solubilidad me va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a sobresaturar, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a ver ahora la temperatura,
que pues la temperatura pues es un factor determinante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una misma solución, pero si la tengo a temperaturas diferentes, mi solubilidad puede cambiar. En este caso, vemos una curva de solubilidad que lo que hace es representar la solubilidad de diferentes componentes que se está marcada aquí en el eje de la Y, ¿sí? Sobre una cantidad determinada de eh, sobre la temperatura, ¿no? Una cantidad determinada de temperatura. En este caso, al ir aumentando la temperatura, por lo general se observa que la solubilidad aumenta, con algunas excepciones, ¿no? A veces la temperatura puede causar que existan de pronto ciertas reacciones y cambios en composición, y eso me va a afectar claramente lo que es su solubilidad. Bueno, ¿qué podemos observar aquí para explicarles cómo se leen las curvas de solubilidad? Simplemente podemos ver lo siguiente, y es que la solubilidad en cada uno de estos puntos, en estas líneas, en esta raya, vamos a ver que está relacionada con la temperatura, ¿de acuerdo? Y eso pues nos va a permitir entonces, en este caso, entender que si yo me voy a un punto, por ejemplo el punto que está aquí, negro, este punto pues principalmente lo que me está mostrando es que en 40 grados la solubilidad del KBr va a ser de 80, es decir que 80 gramos de KBr se van a disolver perfectamente formando una solución saturada en estos 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Pero si me voy moviendo, aumentando la temperatura, me voy a dar cuenta que pues obviamente la solubilidad va a aumentar, puedo agregar cada vez más sal, ¿no? Algo muy interesante aquí es qué pasaría si yo estoy por arriba de estas líneas. Es decir, para tomar referencia a KBR, lo mismo ocurre para todas las demás. Si yo me ubico un punto por encima, por ejemplo este que está aquí, que sería 100 gramos en los mismos 40, ¿qué va a pasar a la solución? Se va a sobresaturar, o sea, va a haber formación de los cristales de nuevo, va a haber precipitación. Bien, pero si me voy por debajo, pongámosle por aquí, no sé, 45 gramos, en los mismos 40 ya la solución pues tengo menos cantidad de sal y obviamente va a ser insaturada. Entonces yo con estas curvas simplemente puedo sacar muchas inferencias. Yo puedo ubicarme aquí en la mitad y puedo mirar en este punto para todas estas sustancias cómo varía, y pues así es que se estudia una curva de solubilidad. Bien, bueno chicos, esto sería como un resumen, ¿no? Y espero que les haya servido de la parte pues lo que son los factores que afectan la solubilidad, y lo importante aquí es que pues abramos nuestro análisis, ¿sí? Porque pues externamente lo que vemos a veces no es suficiente y hay que estudiar internamente para poder explicar muchos fenómenos. Ahora pues obviamente, como toda ciencia, pues la química necesita cuantificar, ¿no? Necesita medir, y pues necesitamos, para poder comparar y estudiar las soluciones, las unidades de concentración. Entonces esa cantidad de soluto que hay en un disolvente se mide, ¿no? En lo que llamamos concentraciones. Pues vamos a usar en química unas unidades físicas, como vemos aquí: porcentaje masa-masa, porcentaje volumen, porcentaje masa-volumen, partes por millón, y vamos a tener unas unidades químicas, en este caso como es la molaridad, M mayúscula, molalidad, M minúscula, fracción molar, y pues normalidad, que le vamos a dedicar videos posteriores especiales a este tema. ¿Listo? Hay que tener en cuenta otro fenómeno, que es la dilución. Y a ver, ¿qué es la dilución? Pues simplemente la voy a definir como el proceso en el cual yo añado solvente a una solución para, como propósito, disminuir su concentración. Y yo puedo relacionar ese proceso con esta fórmula que dice que la concentración inicial antes de la dilución por su volumen va a ser siempre igual a la concentración nueva por el volumen nuevo alcanzado de la dilución. Ojo, con que la dilución no altera los moles de soluto, ¿de acuerdo? Y pues bueno chicos, algo que les quería mostrar, vamos a ver de pronto para que entiendan más esto de lo que es la dilución. Veamos un poco acerca de esto y vamos a analizar el siguiente proceso. Imagínense que yo estoy formando mi solución, agregué mi soluto en medio litro, ¿sí? Y yo quiero entonces medir, ¿no? Logro medir aquí con este aparatico mi concentración
me la está dando en 0,280 mol por litro. ¿Qué unidad sería esa? Veamos aquí nuestra tablita, unidad de molaridad, ¿sí? Que es moles sobre litros, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasaría si yo le agrego más solvente? Mira lo que pasa, la concentración disminuye, ¿sí? Disminuye. Entonces, eso es lo que es el proceso de, de dilución. Es eso, ¿verdad? Como lo estoy mostrando aquí. Simplemente que al agregar más solvente, pues mi concentración va a disminuir, obviamente, porque esta relación matemática entre soluto y solvente pues va a cambiar, ¿no? En este caso, pues ya la solución que tenía medio litro era 1 litro. Entonces ya los moles no me han cambiado de soluto, pero el litro de solución sí. Hay que tener en cuenta esto. Miren que ya la solución, si yo le quiero quitar cantidad de solución, miren que la concentración no me cambia, porque es que yo estoy quitando completamente eh, cantidad tanto de soluto como de solvente. Por ahí se me está escapando ambos componentes y la relación se está manteniendo, ¿sí? De soluto y solvente. Por aquí se escapa tanto soluto como solvente. Ejemplo clásico, imagínense que esta es una jarra de jugo, un recipiente de jugo, decimos nosotros jarra acá en Colombia, un recipiente de jugo, y pues imagínense esto, ¿no? Que pues en este recipiente yo preparé mi jugo. Si yo le agrego más agua al jugo, ¿qué va a pasar? Se va a volver más simple, ¿verdad? O de pronto estaba muy dulce y ya le agregué agua y pues se me volvió ya un sabor un poco más considerable. Entonces ya tiene una concentración. Si yo sirvo de este jugo pequeñas cantidades en vasos, ¿qué creen que está pasando? ¿El sabor me está cambiando? Pues no, porque estoy tomando de la solución una cantidad, pero a la solución completa. O sea que la solución no me va a cambiar la concentración. O con esa regla, si yo tomo, y a eso le llamamos alícuota, si yo tomo alícuotas de mi solución, mi concentración no me va a cambiar porque estoy tomando una muestra de ahí y esa muestra, pues naturalmente que, o digamos que esto es una muestra de esa alícuota que estoy tomando de esa muestra, obviamente no va a tener la misma composición química, ¿de acuerdo? Porque la concentración es una relación matemática, una división, ¿sí? Como vimos anteriormente. ¿Listo? Entonces espero que esto les haya servido mucho y que puedan comprender muy bien la teoría y pues eh, vuelvo y repito, eh, en sus comentarios pues pongan que yo puedo subir cada vez más videos acerca de diferentes temas. Y bueno, vámonos entonces a hacer unos cuantos ejercicios para entonces finalizar y contextualizar. Vamos a comenzar entonces con dos ejercicios sencillos y pues posteriormente estaré subiendo videos con más ejercicios. Primero, la pregunta es, vamos a la parte matemática. ¿Cuál es la concentración en porcentaje peso-peso de una solución formada por A, 50 gramos de cloruro de sodio en 80 gramos de solución? B, 50 gramos de cloruro de sodio, NaCl2, en 80 gramos de agua. Ojo que no es lo mismo, ¿listo? Bueno, ¿qué hacemos? Coloquemos entonces lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el punto número A, la letra A, perdón, punto A. Y vamos a iniciar. ¿Qué nos piden y qué datos nos dan? Coloquemos aquí datos. Siempre cuando iniciemos un ejercicio de soluciones, vamos a sacar los datos que nos proporciona. En este caso nos están diciendo que 50 gramos de NaCl en 80 gramos de solución. ¿Quién sería el NaCl? Pues el soluto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir que gramos de soluto hay que identificar va a ser igual ¿a qué? A 80 gramos. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí ahora gramos de solución es igual a, perdón, aquí son 50 gramos, ok, sí, muy bien ahí. Gramos de solución serían 80 ¿qué? Gramos. Bien, y pues lo que nos pide nuestra incógnita, ¿no? Porcentaje peso-peso, porcentaje en peso o masa-masa, es nuestra incógnita, no lo conozco, ¿de acuerdo? Vamos a resolver entonces el ejercicio. ¿Qué fórmula matemática nos relaciona a lo que nos piden? Pues vámonos a las fórmulas, ¿no? Y la tenemos aquí. Recordemos,
porcentaje masa a masa y lo coloqué peso a peso para que viéramos que se puede expresar de dos maneras. Son los gramos de soluto, gramos de solución. Gramos de soluto lo tenemos claro, gramos de solución lo tenemos claro. O sea que esta fórmula nos sirve, ¿sí? La idea es ir buscando cada una de estas fórmulas. Cuando se las aprendan de memoria, ya la van a buscar en su cerebro, no tienen que mirar en la hoja. Eso se gana con la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, regresemos entonces al ejercicio. Ya que conozcamos la fórmula, ya que conocemos la fórmula, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Y para eso hay que tener en cuenta que las unidades estén expresadas en las unidades que la fórmula me pide, ¿no? En este caso, pues el porcentaje peso a peso son gramos de soluto, ¿sí? Pues vamos a cerrar entre paréntesis acá, gramos de soluto que lo voy a dividir entre los gramos de la solución, ¿sí? Y pues obviamente esto lo voy a multiplicar por 100%. Tener esto claro, ¿de acuerdo? Y simplemente hago el reemplazo de las de mis datos que me proporcionaron en el ejercicio y pues digo porcentaje peso a peso es igual a 50 gramos. Entonces colocamos aquí 50 gramos, ¿sí? Que viene siendo la cantidad de soluto entre los 80 gramos del disolvente de la solución, solución multiplicado por 100%. ¿Listo? Y pues obviamente el porcentaje en peso va a tener un resultado y es la operación matemática. ¿Qué tenemos que hacer en esta operación? Primero dividimos este paréntesis y luego multiplicamos por 100. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí calculadora y pues simplemente tenemos que hacer esa operación matemática. ¿De acuerdo? Háganla ahí ustedes para que lo tengan pendiente. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente 50, que lo voy a multiplicar, perdón, que lo voy a dividir entre 80 y me va a dar este resultado, ¿sí? Luego esta división la voy a multiplicar por 100%. Me va a dar 62.5 unidades que por ciento. Y de esa manera resolvemos el punto, el inciso A, ¿verdad? Bueno, pero no es todo, ahora me está mostrando un inciso B. Vámonos con el B y ya algo cambia, ¿no? ¿Qué cambia en el B? Pues en el ejercicio B cambia lo siguiente. Vamos a colocar aquí datos para que veamos qué cambia. Volvemos a hacer lo mismo. Escribimos nuestros datos. Pues nos dan los gramos de soluto, que viene siendo pues más que nada pues 50 gramos, ¿sí? Tenemos nuestros gramos de solvente. Ojo con esto, no es solución, es solvente, 80 gramos. ¿De acuerdo? Miren cómo puede alterar esto. ¿Qué nos están pidiendo? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, porcentaje en masa, ¿no? O peso a peso. Nuestra incógnita. ¿Listo? Bueno, ¿cómo resolvemos entonces este problema? Pues ya tenemos algo claro, que la fórmula que nos va a servir, pues en este caso es porcentaje peso a peso, ¿no? Pero ¿por qué? Si me están dando gramos de solvente, no tengo los gramos de solución. Bueno, aquí vamos entonces a lo siguiente. ¿Por qué es la fórmula que me sirve? Porque yo puedo conseguir esos gramos de solución por otro lado. Y ya les voy a decir cómo. Yo creo que ya ustedes se habrán dado cuenta inmediatamente, ¿no? Los que están un poquito ahí adelantados, los que están están pendientes, ¿no? ¿Sí? Se pueden dar cuenta de que en este caso voy a utilizar esta definición, que pues es súper básica y no se le debe olvidar, y por eso le coloqué aquí los gramos de la solución, ¿sí? Siempre va a ser igual a ¿qué? A la suma del soluto más el solvente, ¿no? La solución es todo, soluto más solvente. Pero si me están dando soluto y me están dando solvente, pues simplemente sumar 50 gramos más 80 gramos. ¿De acuerdo? Y miren que en este caso, pues obviamente simplemente es hacer la suma. Ustedes en su calculadora, 50 más 80, ¿sí? Yo sé que va a dar 130.
y pues 130 gramos. ¿Será que ya no estamos dando cuenta que mis concentraciones van a ser diferentes? Obvio, porque no es lo mismo y tengan eso presente. Por eso tienen que leer muy bien el enunciado cuando me dan, ya sea soluto, solvente o solución. No es lo mismo, porque miren que me di que si yo me confundo y creo que son 80 gramos de solución y reemplazo como hice en el ejercicio anterior, malo. ¿Listo? Entonces sería mi ejercicio que mi porcentaje peso simplemente es igual a la división, que serían mis 50 gramos, ¿sí? Que es pues lo del soluto, dividido entre 130 gramos de solución. Y pues obviamente todo esto multiplicado por el 100%, que viene siendo mi porcentaje. 50 entre 130, hacemos lo mismo, ¿no? 50 entre 130, ¿sí? Y ese resultado lo voy a multiplicar por 100, ¿de acuerdo? Y mi concentración de 38,46, 38.40 y qué, 46%. ¿Listo? Miren la diferencia. ¿Cuál está más concentrada? La A, ¿no? La solución A. ¿Listo? Y de esta manera es que nosotros siempre vamos a tratar de proceder a hacer estos ejercicios. Vamos a tratar de sacar nuestros datos, mirar qué fórmula nos sirve y pues vamos a ir viendo poco a poco cómo se vuelve más complejo. Entonces vamos a finalizar este video con un último ejercicio, porque esto es unidad de física. Vamos a ver qué pasa con las unidades químicas, pero vamos a agregarle aquí un poquito más de dificultad al proceso. Igual sigue siendo sencillo, se van a dar cuenta que todo esto aquí es fácil, la química es fácil, hay que cogerle, como siempre le he dicho, la caída, ¿no? Vamos a esto. ¿Cuántos gramos de HCl debe agregar a un matraz para obtener una solución de 0,5 litros? ¿Sí? De concentración 0,001 molar. Si estás viendo este video, detén aquí la grabación y trata de hacerlo tú y luego mira a ver bien. ¿Listo? Ya lo hicieron. Vamos a ver si les dio entonces correcto. ¿Qué vamos a mirar en este caso? Primero pues vamos a sacar nuestros datos. Vamos a comenzar y vamos a decir datos. Entonces sacamos nuestros datos. ¿Qué nos están dando? Pues nos están dando concentración. Concentración ¿de quién? De la solución, obviamente, ¿no? Lo que medimos siempre es concentración de solución. 0.001, ¿qué? Unidades molar. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, volumen. ¿Volumen de la qué? Pues de la solución, ¿no? Ahí me lo están diciendo, que tiene que ser 0.5 litros, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué nos están pidiendo? Pues gramos de HCl, ¿sí? Es mi incógnita. ¿Listo? Pues vámonos entonces a la fórmula que nos sirve. ¿Cuál es la fórmula que nos sirve? Pues la fórmula que nos relaciona los gramos del soluto y pues nos relaciona el volumen en litros y pues volumen en cualquier unidad. Ustedes saben que se puede convertir. Y pues la molaridad. Entonces si nos vamos entonces a nuestra tabla o nuestra mente, si la tienen ahí, pero vamos a dar cuenta que tenemos pues aquí estas unidades no va a estar expresado en la molaridad, no va a tener acá, pues la única que tiene molaridad es esta, M mayúscula, por lo tanto esta es la que nos va a servir, aunque hay un pequeño inconveniente y es que el soluto está en moles. Pero ¿será que eso es una dificultad? Obviamente no. ¿Por qué? Porque ustedes saben que gramos y moles están relacionados. Entonces cuando necesitemos moles y no lo tengamos, pues miremos si tenemos los gramos, ¿sí? Es la manera de llegar allá, o viceversa, ¿de acuerdo? Y pues este ejercicio sí cumple con esa condición. Pues nos pide gramos, en la fórmula no está gramos, pero pues hay manera de hallar los moles, y pues ya con los moles pues tenemos la facilidad entonces de hallar los gramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Simplemente que molaridad es igual a los moles del soluto, todo esto dividido entre los litros de la solución, ¿de acuerdo? Vamos a hacer entonces pues el análisis de la fórmula. Pues ¿qué nos piden? Los gramos, y ya sabemos que con los moles hallamos los gramos. Entonces pues tendremos que despejar, quitar esto de aquí, esto que me está estorbando, porque recuerden que para resolver una ecuación matemática yo debo de tener mi variable despejada. Por ejemplo, si yo quiero calcular la molaridad, me sirve porque m, que es molaridad, está separada, o sea que ya simplemente puedo reemplazar. Pero como lo que me piden es gramos, que lo voy a hallar por medio de moles, tengo que despejar esos moles. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla del despeje. Y la regla me dice que todo lo que está dividiendo
pasar a este lado a multiplicar. Porque esto es lo que tengo que pasar, porque yo me tengo que deshacer de todo lo que está molestando a moles, ¿sí? Para dejarlo solo. Él quiere estar solo, esa es la regla. Entonces al multiplicarlo simplemente sería litros de solución, y esto va a ser igual a los moles, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Ahora sí, moles, mira que me quedo libre, me quedo solo. No importa, profe, pero es que está de este lado y acá está. Es lo mismo, es equivalente. Yo podría voltear esto, moles de soluto sobre molaridad por litros de solución. Yo puedo voltear esto y pues es lo mismo, ¿sí? Reemplazamos. Entonces yo puedo decir que mis moles de soluto simplemente es igual a la molaridad, que es 0.001 molar, pues multiplicado por los litros de solución, que es 0.5 litros, ¿de acuerdo? Como ustedes ya saben que molaridad está en unidades mol por litro, pues litros y litros se me cancelan y pues el resultado me va a quedar en moles, por eso, ¿de acuerdo? Entonces pues me va a quedar que mis moles van a ser igual a, ¿cuánto me da esto? Pues simplemente calculadora, sería 0,0001, que lo voy a multiplicar por 0.5, ¿de acuerdo? Y mi resultado va a ser 0,00005, es decir, 4 ceros después de la coma, ¿no? Listo. Y en este caso pues estoy obteniendo los moles de mi soluto, ¿no? No se nos olvide que es HCl, ¿de acuerdo? ¿Terminamos? Pues no, lastimosamente el ejercicio me dice que lo quiere en gramos, porque en realidad nosotros en un laboratorio medimos son gramos, no medimos moles. Pues moles es el camino, ¿no? Que nosotros usamos siempre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si tengo moles, pues un factor de conversión, o pues podemos usar una formulita sencilla, como ustedes quieran. Pues usando el factor de conversión simplemente tomo la definición. ¿A qué equivale un mol en gramos? Pues a la masa molar. Recuerden que un mol, ¿sí?, de cualquier cosa, en este caso HCl, va a ser igual a la masa molar. ¿Y cómo hallo la masa molar de HCl? Pues recuerden ustedes que la masa molar simplemente corresponde a sumar los pesos atómicos. El peso atómico del hidrógeno es igual a ¿qué? En gramos, o 1 gramo, y el peso atómico del cloro es igual a 35.45, ¿ok? Gramos. Si yo realizo esa suma, esto me va a dar un valor igual a 36.45 gramos. O sea que un mol de HCl equivale a 36,45. Entonces hacemos el factor de conversión por el método unitario. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a mirar y pues voy a colocar entonces lo siguiente, ¿no? Podemos entonces hacerlo acá para que pues digamos no perdamos la visión del ejercicio, y ya con esto pues ahí sí finalizaríamos el problema. Entonces tendríamos entonces que colocar aquí que partimos no siempre por el dato que me dan 0,0005, ¿de acuerdo? Que moles de HCl, y eso lo voy a multiplicar por mi factor de conversión y lo abro entre paréntesis. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Mi factor, yo siempre les digo, arriba va lo que yo quiero. O sea, cuando ustedes quieren algo, miran para el cielo, ¿verdad? Para Dios. Entonces en este caso usted siempre tenga en cuenta que yo qué quiero, pues quiero gramos, por tanto arriba tiene que ir gramos. Entonces si ya yo sé aquí que me dice que un mol de HCl equivale a la masa molar, o sea que esto en gramos, pues arriba tiene que estar la masa molar, ¿verdad? Que es la unidad, que es la cantidad que tiene gramos, 36.45 gramos, y abajo de división va a quedar un mol, que es la equivalencia, ¿de acuerdo? De esa manera también, por otra parte, hay que tener en cuenta que para que se cancelen siempre el denominador tiene que ser igual a el dato que quiero convertir. Pues aquí se me cancelarían estas unidades y pues mi resultado final del problema es hacer esto. ¿Qué hago aquí en esta operación? Se recomienda multiplicar primero esto por el numerador y pues dividirlo después entre el denominador, ese resultado que me da, es decir, 0.00005 lo voy a multiplicar primero, perdón, voy a colocarlo de nuevo, 0.0005, y lo voy a multiplicar primero por
36.45. 45, ¿de acuerdo? A ver, vamos a repetir esto aquí, eh, para que no ocurra error de 0.0005, ¿sí? Por 36.45, ¿de acuerdo? Ese es el peso masa molar de me va a dar este valor y lo voy a dividir entre el denominador, pero como el denominador es 1, pues me va a dar lo mismo. Entonces mi resultado será 0,018, ¿no? 18, ¿qué? Gramos de HCl, pequeña cantidad. Para yo llegar a esa concentración 0,001, que es muy pequeña, debería de poder pesar 0,0018 gramos de HCl, agregarlo en un matraz y llenar ese matraz hasta 0, hasta medio litro, ¿no? 0.5 litros, ¿de acuerdo? Y ahí tengo una solución con esa concentración. ¿Listo? De esta manera entonces nosotros siempre vamos a resolver todos los ejercicios de soluciones. Y pues bueno, nada, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Y ustedes recuerden que sigan el canal de Tu Clase de Química Virtual para que sigamos viendo más videos a mis estudiantes, para que sigamos la preparación que estamos teniendo virtual con estas clases que están siendo grabadas. Y pues para los que no son de estudiantes míos, les invito a que me sigan también, porque voy a montar de temas mucho más avanzados, y pues poco a poco se vienen cosas muy buenas. Entonces no olviden suscribirse y nos vemos en otro video.